tres temas que vienen, digamos, como ligados en un mismo sentido, así que sería muy interesante poderlos tratar. Vamos a ver en este capítulo 15 del profeta Ezequiel. Recordemos antes de entrar acá dos cosas muy importantes. Estamos con el profeta, o sea, el Eterno a través del profeta Ezequiel está advirtiendo las razones y la forma como la casa de Judá va a ser llevada cautiva a Babilonia. Es muy importante tener en cuenta ese contexto. Si ustedes no han visto los capítulos anteriores, yo los animo a que los vean en orden para que vayan trayendo toda la secuencia. Hemos visto cuál era el pecado de Judá en este momento en que finalmente viene el juicio que lo lleva cautivo a Babilonia por 70 años. Ahora, un segundo punto muy importante de tener en cuenta es que el proceso de la cautividad a Babilonia es el mismo proceso que se sigue ahora para este tiempo final. Así que hemos venido haciendo el paralelo entre lo que era Israel en ese tiempo y lo que es Israel en el tiempo de hoy, donde recordemos que algo que cambia fundamentalmente el estudio de Ezequiel es que nosotros hoy entendemos que somos esa casa de Israel, que nosotros somos parte del pueblo. Por lo tanto, estas profecías son para nosotros y no como nosotros creíamos antes que no, es que eso era para los judíos, no, eso es para nosotros. Así que yo espero que en estos capítulos cada palabra sea de reflexión a nuestra propia vida y se ponga de una manera especial en el contexto del día de hoy. Es como si el profeta nos estuviera hablando a nosotros. Vamos entonces con el versículo 1 del capítulo 15. Dice el profeta Ezequiel: vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí que es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuanto menos después que el fuego la hubiera consumido y fuere quemada, servirá más para obra alguna. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Yahweh el Señor. Lo he leído todo hasta aquí, hasta el verso 8, por una razón muy especial, para que podamos entrar a analizar este contexto de esta vid que está haciendo el Eterno, la comparación entre la vid y los árboles del bosque. Vamos a ver qué significa cada una de estas cosas, para que aprendamos el significado de este capítulo, que es muy, muy especial. Miremos, ¿quién es la vid? Isaías 5:1 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí la viña. ¿Qué más podía yo hacer por mi viña que yo no hubiera hecho por ella? ¿Cómo esperando que diera uvas, hará uvas silvestres? Os mostraré pues lo que haré con la viña. Le quitaré el vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella.
Ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Primera cosa, ¿quién es la viña? Ya vemos, la viña es Israel. La queja que tiene el Eterno es la misma queja que le está diciendo al profeta Ezequiel. Pero si yo amo la viña y la amo con amor eterno, dice el Padre que Él nos ha amado. Dice, pero si yo los he amado con amor eterno, yo los cerqué, es decir, yo los he protegido, yo los he despedregado, es decir, él ha estado pendiente, imagínense como un cultivo que uno se preocupa por quitar la maleza, por regarlo, por abonarlo, por todo. Dice, yo lo cerqué, yo lo despedregué y yo planté vidas escogidas. Yo escogí un pueblo que yo quería que fuera sal y luz al mundo. Pero ¿qué es lo que dice él? Edifiqué en medio de ella una torre. Hice también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas, pero que dio uvas silvestres. Entonces, ¿cuál es la queja del padre? Con todo lo que yo les he dado, ¿qué esperaba yo de esa viña? Que esa viña diera uvas, pero dio unas uvas. Cuando nos dice acá es como unas uvas digamos, como degeneradas, como esas uvas que ya no están perfectas. Entonces nos dice que entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacerlo, le voy a quitar la protección, les voy a quitar la cerca y haré que queden desiertas. Crecerán en ellas el cardo y las espinas, o sea, todo, vendrá la cizaña, vendrá todo, no habrá bendición, no habrá lluvia. ¿Todo por qué? Por la desobediencia de la viña. Entonces, muy importante entender en este texto que cuando habla de la viña nos está hablando de Israel. También con el profeta Jeremías nos lo confirma. Dice, te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo es que te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Ustedes piensen por un momento, ¿qué estará pensando el Eterno en este momento de Israel? ¿Qué estará pensando? Si nosotros que apenas estamos llegando, y yo creo que muchos de ustedes van a estar de acuerdo con esto que yo les voy a decir, si yo vivo sorprendida de ver cuántas personas le dan la espalda al Eterno tan fácil, por cualquier cosa, por cualquier plato de lentejas cambian la primogenitura. Si yo estoy viendo que lo que se gozaron en un momento de entender que eran Israel, se van detrás de hombres dejando al Eterno y su palabra. ¿Qué estará pensando el Eterno de nosotros? ¿Cómo es que se me ha vuelto sarmiento de vida extraña? Que ya él ni reconoce qué es lo que dice la palabra. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. ¿Cómo puedes decir, yo no soy inmunda ni estuve detrás de los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera dice que tuerce su camino. Asna montesa acostumbrada al desierto, que en el ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? O sea, aquí ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer hoy. El Eterno nos llamó y nos llamó como esa vida escogida y hoy lo vamos a ver tan hermoso al final como termina el Padre hablando de nosotros los de hoy. Pero fíjense, tenemos que hacer esa reflexión. Hoy se juega con el Eterno como cada quien quiere. Se inventan lo que el Eterno no dijo y dicen que la palabra está adulterada, reniegan de la palabra del Eterno, ponen por encima las palabras de los hombres. Se volvió una vid extraña. En Oseas 10:1 también nos habla de Israel como la frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares y conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos.
Israel, y muy en especial la casa de Israel es dada a los ídolos, nos dice la palabra. Lo mismo que sucedía con la casa de Judá en este tiempo de Ezequiel. Pero nos dice que Israel es esa frondosa viña, pero que en la medida en que se multiplica el fruto, también se multiplican los altares. Otra cosa que estamos viendo hoy, levantarse dioses humanos por encima del Eterno. Ahora, esa es la viña, pero ¿quiénes son los árboles del bosque? Miremos los árboles. Fíjense, vamos a pasar muy rápido por esta cita, que esta cita es todo un estudio, pero lo vamos a entender así rapidito, para que entendamos los árboles y el rol de Israel en relación a los árboles. Los árboles a quien representan en las escrituras, representan a los hombres. Digamos que aquí nos está hablando de los árboles como todas las naciones. Entonces, la comparación que nos está haciendo el Eterno es los árboles que son todas las naciones y la viña que es Israel. Entonces dicen Jueces 9:8. Una vez los árboles fueron a elegir rey sobre sí. Esto tiene mucho que ver con hoy. Fíjense. Una vez los árboles fueron a elegir rey sobre sí y le dijeron al olivo, ¿por qué no reinas sobre nosotros? El olivo es Israel, recuerden. Mas el olivo respondió, no, voy a dejar mi aceite con el cual se honra al Eterno y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Imagínense esta conversación entre el mundo e Israel. Oye, Israel, ¿por qué no reinas sobre nosotros? Y se le pregunta como preguntándole al olivo. Y le dice, no, yo no voy a dejar de darle con mi aceite honra al Eterno para ir a ser el grande entre los árboles, entre las naciones. Y dijeron los árboles a la higuera. Recuerden que la higuera también es un sinónimo de Israel. ¿Por qué no reinas tú sobre nosotros? Y respondió la higuera. He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. O sea, los árboles aquí, el mundo, diciéndole a la vid ahora, oye, ven y reina. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra al Eterno y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Fíjense, hasta aquí va muy bien. Israel es un pueblo apartado. Israel no tenía de ninguna manera la idea de subyugar el resto de las naciones y de gobernar sobre el resto de las naciones, sino ser sal y luz a las naciones. Pero dice, entonces los árboles, el resto del mundo le dijo a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Pongamos esto en contexto de hoy. Fíjense una cosa, aquí hay varios puntos que son muy interesantes, pero empecemos por el último. Ustedes se imaginan, imagínense, el que va a gobernar todo el mundo es una zarza. ¿Qué tiene una zarza? Espinas. Ustedes se imaginan uno abrigado bajo la sombra de las zarzas. Esa es una fuente inagotable de heridas. Y dice, bueno, y si no se someten a meterse bajo mis espinas, entonces voy a sacar fuego de la zarza que devore a los cedros del Líbano. ¿Quiénes son los cedros del Líbano? ¿A qué se refiere? A Israel. Fíjense que todo esto, ¿por qué lo traje? Porque los árboles nos están hablando muy bien, muy claro, de a quién se refiere en este texto de Jueces. Pero también nos está diciendo de algo que no cuadra en este tiempo final. Porque en este tiempo donde se está promoviendo todo ese nuevo orden mundial y todo esto que viene, ustedes se acuerdan que en el libro de Apocalipsis o Revelación o Gilgalud en hebreo, nos habla de los que dicen ser judíos y no lo son. Nos habla, ellos en gran parte son de los que quieren tomar control del mundo. Ese no es el plan del Eterno.
Eso no es el plan del Eterno. Y nosotros lo estamos viendo por esas familias de tantos años y tan multimillonarias que hoy pretenden tomar el control del mundo. Ese no es el plan del Eterno. Eso es plan de la zarza. Eso es plan de la zarza. Vengan acá. ¿Y a quién van a atacar al final? A Israel. Así que por lo menos empecemos a entender algo que es muy importante en el texto. En el texto nos está diciendo el Eterno, la vid, Israel, solo es útil mientras dé fruto, mientras dé fruto. Una vez que hemos identificado todos estos puntos, entonces leamos la hora así entendiéndolo. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles? O sea, ¿cuál es la diferencia entre Israel y el mundo? Entonces dice, la vid, la madera de la vid no sirve para obra alguna. Dice, tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa. Miremos esto. Imagínense en esta imagen, si esta maderita, una vez que recojan los frutos, no, de esa madera no queda nada. Esa madera no sirve ni para hacer muebles, ni para colgar cosas. Es lo que sirve del sarmiento, es el fruto. Entonces dice, he aquí que es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego. ¿Cuáles son los dos extremos de la vid? Las dos casas de Israel. Nos está hablando, porque aquí de qué se está quejando el Eterno, que Israel se le volvió un viñedo extraño y está lleno de pecado. Entonces dice, para lo único que sirve, porque no está dando buen fruto, para lo único que sirve es para ser consumida en el fuego. Y dice, y son las dos casas, porque recordemos que ya la casa de Israel se había ido a Siria. Entonces le dice, ¿servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. O sea, si ya había dejado de dar fruto hacía mucho tiempo, si ella ya había dejado de dar fruto y ya no servía, porque si Israel no da fruto, no sirve. Ustedes se acuerdan de la parábola de la higuera. También Yeshua toma este mismo contexto hablándole a la higuera, cuando le dice a la higuera que representa en ese momento en la casa de Judá, especialmente a nivel de todo los directivos, todos los sacerdotes del templo, los fariseos, etcétera, que él dice, ustedes no están dando frutos, por lo tanto, esta higuera tiene que ser consumida. Aquí también nos está diciendo lo mismo. Si cuando estaba entera, cuando estaban las dos casas juntas, ya no estaban dando fruto. Dice, ahora que van a ser consumidas por el fuego, pues ¿para qué van a servir? Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré con los moradores de Jerusalén. Por eso siempre está anunciando lo que viene contra Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Yud-Heh-Vab-Heh cuando pusiere mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en asolamiento, porque cometieron prevaricación. ¿Por qué nosotros vamos a ver en el futuro que, como está anunciado en Zacarías, también un asolamiento y un ataque tan fuerte del mundo entero contra Israel? Por el pecado que hay hoy en Israel. Es que el Eterno no hace juicio si no hay pecado. Si Israel se arrepiente, él cambia el juicio. Recuerden recuerden, tenemos varios ejemplos en las mismas escrituras. En la misma escrito, cuando Jonás va a hablarle a Nínive, se arrepintieron y ya no hubo ese juicio. Ahora, pero dice el Eterno, ahí es cuando yo ejecute el juicio, ahí es cuando van a ver que yo soy Yud-Heh-Vab-Heh. Y todo esto viene por causa de ¿qué? Del pecado. Entonces ahora, en este capítulo 16, le va a hablar Ezequiel a Jerusalén. Y fíjense la descripción que hace el Eterno de la historia misma de Jerusalén. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y
y di, así ha dicho Yud-Heh-Vav-Heh, el Señor, sobre Jerusalén. Aquí ya no le va a hablar a la viña, le va a hablar a Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo allí? ¿Cómo que el origen de Jerusalén, el de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea? Muy fácil, eso lo encontramos en Berechido, Génesis 10:8. Y fíjense esto tan interesante para que nosotros entendamos hasta hoy lo que está pasando. Fíjense esto. En Génesis 10:8 nos dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Hemos estudiado en otros temas, hemos estudiado que de Nimrod viene todo lo que es Babilonia. Fue como vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fue el comienzo del reino de Babel. Por eso toda la Babilonia desciende de Nimrod. Y dice en el verso 11, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lejabim, a Naftujim, a Patrusim, a Calushim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Fíjense que aquí está hablando de dónde salieron todo, digamos, como el lado malo de la descendencia de Noé. Y en el verso 15 nos dice, Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, de donde vienen los heteos, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo. ¿De dónde vienen ellos? De Canaán. ¿Y quién fue Canaán? Recuerden que fue el que recibe la maldición por el pecado que cometen una vez que Noé y su familia ya están otra vez en el comienzo, digamos, de ese nuevo ciclo. Entonces, fíjese, cuando nos dice acá, dice, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Miremos acá en el mapa que ustedes están viendo allí, si ustedes lo miran atentamente, ustedes están viendo dentro del círculo azul a Jerusalén, y así aparecía toda la tierra de Canaán, que venía ya con maldición, venía con esa maldición con la que traía Canaán por el pecado contra Noé. Entonces nos dice, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Entonces aquí lo podemos encontrar. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het de los eteos, el padre de los eteos, al Jebuseo y al amorreo, el padre, pues lógico, de los amorreos. Entonces dice, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. De ahí viene, ese fue el origen de Jerusalén. Entonces miren cómo sigue diciendo, ya con esto en mente, de saber que viene de ese lado de la maldición de Cam. Entonces dice en el verso 4, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Esto era como el ritual que se hacía para cuando un bebé nacía, que le cortan el ombligo, lo lavan, lo limpian, le ponían sal como un desinfectante en aquel tiempo seguramente, y ni fuiste envuelta con fajas. Dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. O sea, viene de maldición, porque ya vemos que viene de la línea de Cam. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Y sí te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. ¿De qué está hablando de las sangres? Está hablando en lo que nos vamos a encontrar más adelante en Ezequiel 36, cuando el Eterno nos recuerda. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. O
sea, aquí en su sangre está diciendo yo la vi en inmundicia de menstruosa, yo la vi en un estado de impureza total. Pero dije, pero vive, si está en ese estado de impureza, dijo, el Eterno dijo, vive. Y lo dijo cuando estaba en su estado de impureza. Y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Y miren aquí todo el lenguaje poético que sigue utilizando el Eterno. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y yo pasé otra vez junto a ti, te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice Yahweh el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Y puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Y así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, de seda bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Fíjense el proceso que hizo el Eterno, cómo la encontró, no la encontró hermosa y el Eterno dijo, esta es la ciudad mía porque miren lo hermosa que es. No, la encontró en plena inmundicia, la encontró llena de maldición porque era la tierra de Canaán y más específicamente la tierra de Canaán. Pero miren el amor con que el Eterno viene y hace de Jerusalén la niña de sus ojos, como hace de Jerusalén, nos da a través de todo ese lenguaje, nos representa el amor con que él le purificó y embelleció a Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse en ti, dice Yahweh el Señor. O sea, las naciones empezaron a ver a Jerusalén hermosa, pero por la hermosura que el Eterno había puesto en ella, no por ella misma. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste los vestidos y te hiciste lugares altos diversos. Fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo las hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado e hiciste con ellas imágenes de hombres y fornicaste con ellas. Tomaste tus vestidos de diferentes colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. El incienso para los Baales. Mi pan que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Yahweh el Señor. Recordemos que vimos en los capítulos anteriores cómo en este tiempo le rendían culto dentro del templo a la que llamaban Reina del Cielo, también a Moloc. Ahorita ya vamos a ver aquí en el verso 20. Tomaste tus niños, tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste para que ellos fueran consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a esas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Están siguiendo cada palabra del Eterno, porque está hablando de los dioses que en ese momento estaban en el templo. A Moloc le ofrecían los hijos. Con todo, en todos los collados altos fornicaban con los Baales. Le hacían incienso a Baal. Y dice acá, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud,
cuando estabas desnuda, descubierta y estabas envuelta en sangre. O sea, usted no se volvió a acordar en qué condición la encontré y cómo fui yo el que embelleció a Jerusalén. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Yahweh el Señor, edificaste lugares altos, te hiciste altar en todas las plazas, en toda cabeza de camino, edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Vamos hasta ahí, ahorita ya continuamos para no irme muy lejos de este punto esencial. Miremoslo miremos esta misma queja del Eterno con nuestra propia vida. ¿Cómo nos encontró a nosotros el Eterno? Nos encontró diciendo, digamos, en el mejor de los casos, por lo menos a los que veníamos ya, digamos, entre comillas, en obediencia hasta donde entendíamos. Pero nos encontró de todas maneras en un estado en el que no había una obediencia absoluta. Comíamos inmundo, nosotros todavía ni conocíamos el día de reposo, ni conocíamos la Torá, muchas cosas no conocíamos. Y de ahí miremos la mayoría de los casos. ¿Cómo llegamos nosotros al principio? ¿Cómo llegamos nosotros al Señor? ¿Cómo en aquel tiempo más atrás? ¿Cuál fue el día? Yo espero que cada uno pueda recordar el día en que tuvo ese encuentro con Yeshua. Bueno, sí lo tuvo, porque hay mucha gente que nunca lo tuvo, pero normalmente uno siempre vio, por lo menos les digo, yo que trabajé 22 años en la iglesia cristiana, yo lo que veía era que la gente que venía de verdad con dolor en su corazón, venía de una postración en la vida terrible, venía de una vida llena de pecado, venía cargada de problemas, venía cargada de maldiciones que ni sabían por qué las tenían encima. Es raro que una persona que viviera aquí muy feliz buscara del Eterno. El Eterno nos vio en ese estado de pecado y nos amó y empezó a pulir nuestra vida y nos empezó a organizar y nos sacó del mundo y nos empezó a meter en las diferentes iglesias por años y tiempos. Nos empezó a poner allí para que empezáramos a conocer a Yeshua, para que empezáramos a conocer la palabra y para que aprendiéramos a alabarle y para que nosotros empezáramos a conocer que éramos parte de un pueblo, aunque decíamos que éramos gentiles, porque todavía no estaba esa revelación. Y ahora nos trajo a las raíces hebreas, nos quitó el velo de los ojos, nos entregó la Torá, nos enseñó su día de reposo, nos dio la revelación de Elejad, de su naturaleza, nos entregó tantas cosas lindas. ¿Y qué estamos haciendo con todo eso lindo que el Padre nos entregó? ¿Qué estamos haciendo? Mire, nos había regalado la revelación de Yeshua. Y hoy, ¿qué está haciendo la mayoría? ¿Qué está haciendo la mayoría? Se está yendo detrás de enseñanzas de blasfemos que nos dicen, eso es un hombre cualquiera. Ese es Yeshua, es un hombre común y corriente, un pecador. Y todo el mundo feliz se va para allá a fornicar detrás de los baales. No que importa que el Eterno hubiera dicho, y se ridiculiza la palabra del Eterno y se dice, no, eso no es verdad. Y mire que los falsos dioses dicen lo mismo que dice el Eterno, como si Satán no copiara todo lo del Eterno. En fin, ¿qué estamos haciendo nosotros con ese proceso, digamos, de embellecimiento que el Eterno nos ha regalado? Lo mismo que está haciendo acá Jerusalén, que le está diciendo,
¿Cuántos hoy están incensando a los Baales? Están, los hombres por encima del Eterno y traigan el Tamuz y traigan otra vez a Tamuz y traigan otra vez las cosas de fertilidad y traigan otra vez como analizamos la vez pasada los hilos rojos y las supersticiones y las cosas. ¿Por qué? Es lo mismo, es el mismo proceso que el Eterno está diciendo con Jerusalén. Mire cómo sigue, dice, fornicaste con los hijos de Egipto, con tus vecinos gruesos de carne y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Uno que empieza a ver de todas estas personas que después de haber recibido esa bendición se empiezan a ir detrás de los Baales, que la provisión, la bendición disminuye, que la vida espiritual se va volviendo solamente un conocimiento intelectual, donde no hay espíritu, donde no hay ese amor y esa defensa del Eterno, donde se habla en contra del Eterno sin ningún problema, donde se le miente al mundo sin ningún problema, al pueblo se le miente sin ningún problema. Eso es lo que está pasando hoy. Dice, fornicaste también con los asirios. Dice aquí, fornicaste con los de Egipto, ahora con los asirios por no haberte saciado. Fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Recuerden que la casa de Israel se fue con los asirios. Multiplicaste también la fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos y tampoco con eso te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Yahweh el Señor. Esa es la palabra. Cuán inconstante, qué fácil dejamos al Eterno, qué fácil lo cambiamos por cualquier cosa, por la aceptación simplemente en un grupo. Eso es suficiente para que muchos dejen atrás al Eterno y su palabra. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino que como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos, porque ya nosotros somos que la novia, comprometidos a través de la Torah con el Eterno. Aquí dice, ni siquiera una ramera es una adúltera. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a los enamorados. Les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por eso ha sido diferente. Lo mismo que estamos viendo hoy. ¿Qué les están ofreciendo para que se vayan y nieguen a Yeshua? Nada, nada. Lo ponen en el último rincón. Pero más bien ofrecen, ay no, detrás, aquí, de todos los ídolos. ¿Y qué importa lo que dice la palabra del Eterno? Eso es falso, eso se escribió, eso lo adulteraron. Entonces así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales le diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y a los que amaste, con los que te aborreciste, y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez. Es decir, te voy a dejar como al principio para que te vean cómo eras, cómo eras. Como que quita esa careta y otra vez para volvernos a encontrar cómo estaban al principio. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras. Miren, recuerden siempre una cosa, no se juega con el Eterno, no se juega con él. Es que hay que tener temor del Eterno, no lo que estamos viendo. No lo que estamos viendo, porque él va a juzgar por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas. Le está diciendo a Jerusalén,
Vienen contra ti, Jerusalén, porque te van a despojar de todo lo que yo te había dado. Se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta. Esto se cumplió, se cumplió. Ahorita vamos a verlo más adelante. Cuando sacan del templo todos los utensilios del templo y los llevan a Babilonia. Es lo que está diciendo el Padre aquí con Jerusalén. La van a ver como la encontré yo, como la encontré. Yo lo voy a permitir. ¿Recuerdan la viña que había cercado? Ahora ya le quito el cerco. Ahora ya pueden venir contra Jerusalén. Y saciaré mi ira sobre ti, se apartará de ti mi celo y descansaré y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto. Por eso he aquí que yo traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Yahweh el Señor. Pues ni aún has pensado sobre tu lujuria, ¿no? Les parece que están obrando lo más bien, que es información muy buena. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará un refrán que dice, cuan la madre, tal la hija. Hija, eres tú de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos. Hermana de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre Amorreo. Ya lo entendimos. Tu hermana mayor, ¿quién es? Samaria. Ella y sus hijas que habitan al norte de ti. La hermana menor, ¿quién es? Sodoma, con sus hijas. Lo vimos en Génesis 10, que son todas las ciudades descendientes de Canaán, de Cam y de Canaán, que venían con maldición. Por eso había tanta maldad en Sodoma. Samaria se había apartado de Jerusalén y quería construir su propio templo, pero en otro sitio. Entonces dice, ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si eso fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ella en todos tus caminos. Le dices, estás peor que Sodoma, estás peor que Samaria. Vivo yo, dice Yahweh el Señor, que Sodoma tu hermana y las hijas no han hecho como tú hiciste. El pecado de Jerusalén era bien grave. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. A ver, ¿cuál fue la maldad de Sodoma? Fíjense, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Miren qué interesante, esto nos daría para toda una reflexión. Soberbia, ¿cuál es el soberbio? El que se pone por encima del Eterno. O sea, la soberbia se llenaron, no somos nosotros, lo que a nosotros nos parezca y como nosotros queramos. La saciedad de pan, bueno, tenían de todo, entonces no tenían ninguna necesidad, pero tenían abundancia de ociosidad. ¿Saben lo que dice siempre el Eterno? Que el que no trabaja no coma, porque el que está ocioso, la ociosidad dicen por ahí que es la madre de todos los vicios. Aquí dice que la maldad de Sodoma fue esa. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, no tuvo compasión, no tuvo caridad, nunca apoyó a nadie, solamente pensaban en ellos. Ahí empezó el problema de Sodoma. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y miren qué pasa con Samaria. Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas y has justificado a tus hermanas con las abominaciones que tú hiciste. Tampoco tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate, aquí le dice Jerusalén, avergüénzate, pues tú también, y lleva tu confusión, porque has justificado a tus hermanas. O sea, has hecho tan mal que las otras se ven como justas, para que lleves su confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tu motivo de consuelo para ellas. Y tú, hermana, Sodomas con su hija y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a su primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tu soberbia? Antes que tu maldad fuera descubierta, así también ahora llevas la afrenta de las hijas de Siria y de las hijas de los filisteos, por los cuales por todos los lados te desprecian. Imagínense la situación en que estaba Jerusalén. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Yahweh.
pero más ha dicho Yahweh el Señor, haré contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Pongan atención a esto. Miren el corazón del Eterno como es de hermoso. Dice el Eterno, ahora, le dice a Jerusalén, usted hizo todo eso conmigo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo contigo? Yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿A ustedes no les parece muy hermoso? Está enojado, tiene todas las razones del mundo, pero la misericordia del Eterno es para siempre. Y dice, yo voy a tener misericordia, memoria de mi pacto. Los pactos del Eterno, Él los guarda por encima de todo. Él no es como nosotros que cambiamos de pacto en 2 segundos. Él guarda memoria de su pacto. Establecerá un pacto sempiterno, dice. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Yahweh, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone lo que hiciste, dice Yahweh el Señor. Entonces viene el juicio, viene el reclamo, viene el anuncio de juicio, pero siempre que el Eterno hace un anuncio de juicio, hace un anuncio de misericordia también. Ese es el Eterno. Ahora, les voy a pasar, pero rápido, yo no voy a entrar acá en el tema. Yo solamente les quiero mostrar unas imágenes que ustedes después pueden ver el video y parar las imágenes y buscar, si ustedes quieren, en Google. Pero les voy a pasar rapidito 4 imágenes o 5 de algo que sucede hoy en Jerusalén. ¿Cómo está Jerusalén hoy? ¿Cómo está Jerusalén? Miremos acá. Ustedes saben, los obeliscos son símbolos paganos. ¿Dónde encontramos aquí obeliscos? En Washington, en el Vaticano, en Nueva York, Londres, París y en la Corte Suprema de Israel. Ahí está el obelisco. Si ustedes buscan la Knesset, el centro del gobierno de Israel hoy en Jerusalén, ¿por quién fue construida? Por la familia Rothschild, con la condición de que nadie más podía entrar. La construcción es un simbolismo esotérico y masónico, con todos los baales habidos y por haber. Ya ven ahí el ojo que todo lo ve. Aquí vemos la pirámide, aquí vemos la luz, la escalera hacia la luz. Aquí, por eso les digo que ustedes pueden parar y leer los 30 pasos de la francmasonería. Todo esto está en Jerusalén hoy. La biblioteca dividida en 3 niveles, los últimos grados de la masonería, todo de acuerdo a todo esto. Esto está en Jerusalén hoy. Hoy, después de saber que es la ciudad del Eterno, el símbolo de fertilidad que se encuentra allí mismo, ustedes pueden buscar toda esta información. Todo esto, por eso yo les digo, y hoy vemos gente aquí celebrando la fertilidad en Sukkot y en todo, pero ¿por qué? Porque nos vamos detrás de los baales facilito. El exterior que tiene ese caminito que conduce a un patio en un jardín zen. O sea, es una mezcla de dioses, es una mezcla de paganismo impresionante, mezclado y digamos con un supuesto soporte en la escritura. Es como burlarse del Eterno, porque todo esto es información oficial. ¿Y qué encontramos en el centro de la plaza? Lo que se llama la cruz pisoteada, que es una cruz que fue expresamente colocada para ser pisoteada por los invitados. Ustedes lo pueden buscar todo esto. Ahora entendemos por qué viene ese juicio sobre Jerusalén. Léanse Zacarías 12 completo para que ustedes vean cómo va a ser el juicio. Pero también dentro del juicio, lean cómo va a ser la misericordia del Padre con Jerusalén.
pero entendamos para que no nos salgamos del contexto. Y en el capítulo 17 terminamos con esta parábola que es muy, muy, muy interesante. Aquí ya va a hablar de lo que viene contra Jerusalén. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel. Aquí le está hablando, cuando dice la casa de Israel, está hablando a Israel que está en ese momento, es decir, le está hablando a la casa de Judá. Es que en español lo traducen como la casa de Israel. Ustedes en muchas versiones de inglés, ustedes van a encontrar que dice the whole house of Israel, o sea, la casa entera de Israel. Entonces, la casa entera son las dos casas, la casa de Israel es una, la casa de Judá es otra, pero todos reciben el nombre de la casa de Israel. Y así ha dicho Yahweh el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro y arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Recuerden que es una parábola. En una parábola hay que encontrarle el significado. El significado de esta parábola lo encontramos aquí mismo, pero vamos a empezar a entenderlo desde ahora para que el capítulo nos quede mejor. ¿Quién es esa gran águila? No, esa gran águila es Nabucodonosor. Ahorita lo vamos a ver comprobado en la escritura. ¿Quién es el cogollo del cedro? Él es el rey Joaquín. Él allí nos está hablando, nos dice que la gran águila, dice, llena de plumas, vino al Líbano, tomó el cogollo del cedro, lo arrancó al principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes. Entonces, ¿quién es el águila? Nabucodonosor, el cogollo del cedro, el rey Joaquín. Porque sabemos, ahorita no lo va a decir la misma palabra, pero entendamos esto de Joaquín. En Segunda de Reyes nosotros entendemos, vemos que es este mismo tiempo. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero después se rebeló contra él. Pero el Eterno mandó contra Joacim tropas de caldeos. Bueno, ya viene todo murió Joacim y reinó en su lugar Joaquín, su hijo, que es ese cogollo del cedro. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nehusta. Ahora, ¿por qué lo llama el cogollo del cedro? O sea, cuando nos dice que él vino y tomó, como que apenas brotó, lo llevó. El Joaquín solamente estuvo 3 meses en Jerusalén. Y dice que el nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Yahweh conforme a las cosas que había hecho su padre. Y en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. O sea, aquí todo lo que está hablando la parábola. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, el rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, los príncipes, los oficiales. Pongan atención porque acabamos de leer acá que con él se iba a llevar a los principales del renuevo. Aquí vemos la confirmación. Con Joaquín salieron, dice, los príncipes, los oficiales, y sacó también los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa real. ¿Se acuerdan que ahorita le dijo, decía el Eterno en el capítulo anterior, todo eso, ese oro que yo te di, lo voy a hacer que se lo lleven a la tierra de mercaderes, como efectivamente aquí nos confirma. Y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Yahweh. Llevó en cautiverio, recuerden que se iba a llevar en cautiverio a los principales, y aquí está confirmado, se llevó en cautiverio a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros, y no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los más pobres.
tal como el Eterno lo había anunciado a través de Ezequiel. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, a los artesanos, herreros, que fueron 1,000, a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. O sea, esta es la confirmación de cómo comienza este capítulo. Pero fuera del águila dice, tomó también, aquí volvimos a Ezequiel, tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, pero sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo del águila. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, recuerdan que el Eterno, yo espero que ustedes puedan devolver eso para que ustedes vayan tomando ya la nota de lo que vamos encontrando. El Eterno les dijo, bueno, ustedes me hicieron todo eso a mí, ustedes van a ir en cautiverio, pero yo de todas maneras, conforme al pacto, de todas maneras los voy a proteger. ¿Qué fue lo que hizo el Eterno con Judá en Babilonia? A pesar de que estaban debajo del águila, que tenían que obedecer al águila, porque estaban bajo el imperio de Nabucodonosor, el Eterno los bendijo dentro de la tierra de Babilonia. Tan los bendijo y tan les permitieron vivir a ellos, que recuerden que cuando el Eterno da la orden de regresar a Jerusalén, no todos quisieron regresarla, solo un remanente regresó, la mayoría estaban también en Babilonia, que allá se quedaron. Entonces eso es lo que nos dice que de todas maneras les iba a dar la provisión dentro de Babilonia, aunque las ramas de esa vid, de ese Israel, iban a mirar al águila, o sea, tenían que obedecerle a Nabucodonosor. También había otra águila. Vamos a ver quién es esta otra águila. Esta otra águila dice de grandes alas y de muchas plumas. He aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Esto también lo entendemos ¿cómo? Lo entendemos a través de la misma escritura. Fíjense una cosa, nosotros no nos tenemos que ir a buscar afuera lo que no se nos ha perdido. No nos tenemos que ir a todas las escrituras de los hombres. La misma escritura se explica. ¿Quién es esa otra gran águila? Ofra, el rey de Egipto. Jeremías 44:30 dice, he aquí, así ha dicho Yahweh, he aquí que yo entrego a Faraón, Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo en toda esta historia que la podemos ver a través de los otros profetas y muy especialmente del profeta Jeremías? ¿Qué fue lo que hizo Judá? Cuando empieza a llegar Babilonia, en lugar de clamar al Eterno, le pidieron a Egipto, le pidió ayuda a Egipto. ¿Sí ven? ¿Qué había dicho el Eterno antes? Usted va a fornicar con Egipto, como fornicó con Asiria. Pues sí, en vez de pedirle, en vez de postrarse y pedir perdón y pedir la ayuda del Eterno, ¿a quién le pidieron perdón? A Egipto. Y por eso viene mucha de la profecía de Jeremías, diciéndole y advirtiéndole al rey que no hiciera ese pacto con Egipto, que buscara más bien del Eterno. Pero esa gran águila dice, la vid extendió sus ramas hacia el águila para pedirle ayuda. Dice, en un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robusta. Pero el Señor dice, va a ser prosperada, o sea, le va a salir bien eso de ir a pedir ayuda a Egipto. No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de raíces. He aquí que está plantada. ¿Será prosperada? No se secará del todo cuando el viento solano la toque.
en los surcos de su verdor se secará. Lo que le está diciendo entonces en otras palabras es, usted le pidió ayuda a Egipto, pues esa vid lo que va a encontrar es que va a venir el viento solano y la va a destruir. ¿Cómo efectivamente pasó? Lo pueden leer ustedes en los demás, en los libros, en las crónicas, en los libros de los reyes. ¿Qué es el viento solano que viene? El viento solano es por lo general, dice el diccionario bíblico, que por lo general es un viento que sopla del este. Pero en el Medio Oriente es muy especial porque en Egipto dice que ese viento que venía del este dañaba las espigas y en Palestina agostaba los viñedos y las plantas en general. El viento del este es muy ardiente, sofocante y es perjudicial para las plantas. Quema las hojas, las seca porque proviene de Arabia o del desierto sirio-árabe. Allá se entiende mejor lo que es ese viento solano. Miremos lo que nos dice la palabra sobre el viento solano y siempre nos va a hablar de destrucción. Fíjense con Efraín, dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente. ¿Qué estábamos viendo ahora? Cuando yo les decía, el Padre nos sacó, nos trajo, nos reveló. ¿Y qué hizo? Se apacentó de viento, no del pan de la palabra, sino de viento, de toda viento de doctrina, y sigue al solano. ¿Y qué sale de ahí? Mentira y destrucción. Mentira y lo que estamos viendo hoy. Hoy lo estamos viendo, personas que le están mintiendo a la gente acerca de enseñanzas, destrucción de más bien de todas estas personas que el Eterno ha llamado. Él dice en Génesis 41, 22, cuando la visión de las espigas, las espigas, 7 espigas crecían llenas y hermosas y después otras 7 espigas, menudas, marchitas, abatidas por el viento solano. El viento solano siempre abate, destruye. En Job 15 lo mismo, proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano, de destrucción. Jeremías 18, como viento solano los esparciré delante del enemigo, es decir, los destruiré. Entonces, fíjense, todo esto en Jonás. Ustedes recuerdan cuando Jonás, que dice, aconteció que al salir el sol, preparó el Eterno un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza después de que había construido esa cobertura sobre él. Entonces, entendiendo lo que es ese viento solano, sigue diciendo en el verso 11, y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, entonces dile a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí, ahora ya lo va a explicar, el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó al rey, a los príncipes y los llevó a Babilonia. Lo que vimos ahora, lo que le explicaba, que Joaquín, toda la historia de Joaquín, cómo se los llevó, aquí está confirmado. Tomó también a uno de la descendencia real, le hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Ya lo vimos. Para que el reino fuese abatido y no se levantase a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Porque quedaron los más pobres en Jerusalén, para que ellos quedaran como en posesión de la tierra, pero se llevó a la gente que podía administrarla. Entonces, esa era parte del plan. Dice, pero se rebeló contra él, Judá en este caso, está hablando, la casa rebelde, se rebeló contra el Eterno enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. Era lo que yo les estaba diciendo ahora cuando aparece la otra águila, que ya vimos quién es esa águila y por qué fue un pecado que Judá, en vez de clamar al Eterno, le pidiera ayuda a Egipto, cuando nosotros tenemos un Elohim poderoso. Entonces dice, será prosperado, escapará el que esas cosas hizo. El que rompió el pacto podrá escapar. Ahora, ¿quién rompió el pacto? Pues lo rompió Jerusalén, digamos que lo rompió el pueblo.
En Segunda de Reyes 24:20 dice, vino la ira de Yahweh contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Esto es Segunda de Reyes 24, cuando pidieron la ayuda a Egipto. Segunda de Crónicas 36:11 también nos habla de Sedequías, que se rebeló contra el Eterno, endureció su servicio, obstinó el corazón para no volverse a Yahweh, el Dios de Israel. Venía un juicio y mientras más el juicio venía, más duro estaba el corazón. No se arrepintieron. Por eso más bien prefirieron pedir la ayuda de quien los había esclavizado. Sigamos entonces el verso 16. Vivo yo, dice Yahweh el Señor. Ahora ya viene el juicio. Vivo yo, dice Yahweh el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. ¿Quién iba a morir en medio de Babilonia? El rey que había tomado la decisión. Fíjense siempre lo que yo les digo, y no me canso de decirlo, que la gente cree que importa quién está reinando o quién está gobernando un país. Si el país está en manos de alguien que tenga temor del Eterno, el juicio es menor. Si el país está en manos de un enemigo del Eterno, el juicio va a ser terrible. Esto es de acuerdo al rey. El Eterno sabe que todo ese pueblo lo nombró y que ese es el que representa al pueblo. Ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla cuando se levanten vallados y se edifiquen torres. Les anunció, mire, vamos a ver si el faraón de Egipto viene a librarlos ahora que a ustedes los ataquen. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Entonces, aquí viene el juicio completo, pero así ha dicho Yahweh el Señor. Vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza y extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia. Aquí acabamos de leer en segunda de Crónicas y en Segunda de Reyes que el rey se fue contra el Eterno. Dice, lo haré venir a Babilonia y ahí entraré en juicio con él por su prevaricación, por su rebelión contra mí. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada y los que queden serán esparcidos a todos los vientos. Y sabréis que yo, Yahweh, he hablado. Así ha dicho Yahweh el Señor. Pongan atención, este es el final y aquí es donde les digo que es la promesa que viene para nosotros. Pongan atención, aquí viene todo lo que vimos hasta acá. El rey no quiso obedecer, el rey se fue a Babilonia, se los llevaron a todos, pero viene la misericordia siempre y la fidelidad al pacto de parte del Padre. Así ha dicho Yahweh el Señor. Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Pongan atención. ¿De quién está hablando aquí? El Eterno está diciendo, ya se van a ir todos estos, van a quedar solo los más pobres en Jerusalén, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Si el Eterno se acuerda del pacto. Aquí que nos está hablando de una profecía mesiánica. Aquí no está hablando de Yeshua, pongan atención. Así ha dicho Yahweh el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. ¿Cuál es el monte alto y sublime? El monte de Sión, allí en Jerusalén. ¿Quién es ese cogollo del alto cedro, ese renuevo que va a sacar? Isaías 11:1 nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Yahweh, y le hará entender diligente. Es Yeshua. ¿Quién cumplió esta profecía? Yeshua.
El cogollo, ¿qué es? Es la palabra sameret en hebreo, es lo más alto del árbol. ¿Quién es ese vástago que retoñaría de sus raíces? También dice lo más alto del árbol, que quién es Yeshua. Pero fíjense cómo sigue diciendo, así ha dicho Yahweh el Señor. Pongan atención, ya pensando que estaba haciendo esa profecía mesiánica. Así ha dicho Yahweh el Señor, yo tomaré del cogollo de aquel alto cedro, lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Yahweh, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer al árbol seco. Yo, Yahweh, lo he dicho y lo haré. ¿Quién es ese árbol verde que se secó y quién es el árbol que va a reverdecer después, que era un árbol seco? ¿Quién es el que va a estar sobre los montes, el que sería levantado a las naciones, el que alzará las ramas, el que dará fruto, el que traerá otra vez de regreso a todo Israel? Yeshua. Y nos dice, porque las naciones, que son los árboles del campo, todas las naciones sabrán que yo abatí al árbol sublime y levanté al árbol bajo. O sea, es Yeshua. Yeshua es el rey de Israel, pero Yeshua no es un ser humano como nosotros. Él es el sublime, él es el alto. Y dice, porque sabrán las naciones que hice secar al árbol verde e hice reverdecer al árbol seco. ¿Quién es el árbol verde que fue abatido? Jeremías 11:16. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Yahweh tu nombre, el nombre de Israel. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Fíjese, Jeremías es de este mismo tiempo de Ezequiel. Entonces, esta palabra que dice el Eterno, yo voy a poner sobre el monte alto ese renuevo que es Yeshua, para que todos conozcan que hice secar al árbol verde. Jeremías lo confirma. A la voz de recio estrépito hice encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque Yahweh de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá que han hecho, provocando a ira con incensar a Baal. El Eterno desgajó un mundo de ramas, todos esos que estaban detrás de Moloch y detrás de los Baales y detrás de todo, los quitó, porque eso es lo que dice el Eterno que iba a hacer. Pero ¿cuál era el árbol seco que iba a reverdecer? Romanos 11:15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, lo es la masa restante. Si la raíz es santa, lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, o sea, de las desgajadas en Jeremías, el Eterno que cogió aquí de nosotros, de ese olivo silvestre, y nos injertó en lugar de esas ramas que habían sido desgajadas. ¿Dónde nos injertó? En el olivo de Israel. ¿Cómo era que no lo entendíamos si es tan claro? Pero teníamos un velo, pero hoy el Padre nos lo reveló, nosotros fuimos puestos allí, así como se lo prometió el Eterno a Ezequiel. Y entonces dice, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia. ¿Quién es la raíz? Yeshua. ¿Cuál es la savia? La Torá, alimentados con la Torá, porque la Torá es para todos. Y entonces dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Nosotros no somos los que inventamos mandamientos, los hombres de Yeshua, que es la Torah viviente. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que nosotros fuéramos injertados. Entonces, solo leamos este último verso.
En el monte alto lo plantaré a Yeshua. Alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro. Habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán los árboles del campo que yo, Yahweh, abatí al árbol sublime, levanté al árbol bajo, hice secar al árbol verde, ya sabemos, Jeremías 11, e hice reverdecer el árbol seco, nosotros, esos huesos secos que reverdecieron, que el Padre nos puso en el olivo de Israel en lugar de esas ramas que hizo secar. Yo, Yahweh, lo he dicho y lo haré. Así que yo creo que tenemos hoy tanto para meditar. Yo creo que tenemos que terminar en esta noche. Es tanta la información, pero el mensaje es uno. ¿Cómo nos encontró al Eterno? ¿Y qué ha pasado con nosotros? ¿Y qué fidelidad hemos tenido con Él? ¿O nos hemos ido detrás de los Baales? Porque a través de Ezequiel entendimos por qué vino el juicio contra Jerusalén y cuál es la profecía futura. Así que yo espero que todo esto, el mismo Rúa de santidad, nos ponga a reflexionar y nos traiga de la mano a ponernos bajo las alas del Todopoderoso, a venir de verdad en obediencia a su palabra, a temer en su presencia, a salir de enseñanzas de los hombres. Pero es que no podemos, estamos viendo lo que está pasando con el Israel de hoy, no nos podemos embelezar con los hombres porque Babilonia está en todo su esplendor en Israel. Esto de que esta idolatría con Israel es nuestro pueblo, pero tenemos que reconocer que está en pecado, que no ha sido restaurado de Babilonia. Y nosotros que estamos siendo restaurados y sacados de Roma, muchos se están yendo derechito para Babilonia. ¿Qué estamos haciendo? Miren, es hora de reflexionar. Yo los espero en la próxima semana para que continuemos todo este estudio de Ezequiel, porque este estudio de Ezequiel de verdad que nos tiene que mover el piso y nos tiene que sacudir el corazón para revisar nuestra vida delante del Eterno. Que el Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, nos guíe a través de su rúa de santidad, que nos ponga esa palabra en el corazón y que nos permita volver a Él, pero en verdadero arrepentimiento, sometimiento y sobre todo en amor y en temor por el único santo, 3 veces santo, creador del cielo y de la tierra. Que el Eterno nos bendiga en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.